Como humanos, somos resistentes a cierta cantidad de radiación, de forma que científicos y organizaciones de todo el mundo constantemente trabajan en encontrar cuáles son los límites de exposición que nos podemos permitir a la radiación que encontramos por doquier. Sobre todo, la ionizante, aquella que puede alterar enlaces naturales de nuestras moléculas y, entre otras cosas, provocar el cáncer. Pero para la explosión del reactor nuclear de Chernobyl, el episodio que provocó la exposición accidental de radiación más catastrófica de la que tenemos memoria, mucho de esto no era bien sabido. En medio de la confusión de los días siguientes, gobiernos enteros personificados por científicos comenzaron a trabajar inalcanzablemente para saber cuánto de cesio, estroncio y otros elementos habrían de determinar como no dañinos en alimentos. A más de 2000 kilómetros de distancia, la nube radiactiva encontró en el aire su canal natural para su dispersión a lo ancho de toda Europa, llegando así hasta Irlanda del Norte. No mucho habría pasado si la nube permaneciera en el aire, pero a su recorrido en Irlanda, una lluvia se precipitó con fuerza, acumulando radiación en tierra y eventualmente en alimentos cultivados y en animales cuya principal fuente de alimento son los pastizales. La radiación se las arregló para contaminar todo a su paso y estaba en vía de atravesar el gran charco oceánico. No fue Konasupo, sino una de sus empresas filiales la que encontró lo que parecía ser una muestra contaminada con cesio-137, isótopo que se usa en medicina e investigación nuclear. El cesio-137 es radioactivo, emite partículas beta y radiación gamma mientras decae, lo que ocurre muy lentamente, pues se estima que tiene un periodo de vida de aproximadamente 30 años. En la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias volvieron a sonar las alertas. Apenas 3 años antes habían tenido que recorrer a pie Chihuahua y hacer una búsqueda a nivel nacional en busca de varillas infectadas con un isótopo radiactivo, el conocido incidente del cobalto 60. Es posible que la explosión del reactor nuclear de Chernobyl en abril de 1986 les pusiera sobre aviso, pero es improbable que se hubieran anticipado a esa llamada de la Konasupo. Cuando Konasupo les contactó, en realidad se trató de un mero trámite. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ya le había confirmado a la Konasupo lo que la empresa filial Wheat Bells le había dicho. Su leche en polvo era un riesgo para la salud de quien se acercara a ella, ya no decir de quien la consumiera. Cuando los hombres de traje y los científicos de bata se reunieron en Europa para catalogar los límites máximos permisibles de exposición a isótopos, decidieron que el del cesio-137 sería de 370 becquereles, medida que sirve para estimar la desintegración de un radionucleido por segundo. En este caso, el del cesio-137. El consenso fue el de permitir alimentos de hasta 370 becquereles durante el año posterior al accidente de Chernobyl. La leche en polvo enviada por la Konasupo a la empresa filial había alcanzado la cifra de 2.700 becquereles. En México ni siquiera se tenían claros los límites permitidos. Por un lado, no había norma oficial que considerara estimados de radiación en alimentos, pero además no le fueron comunicados los resultados de la reunión de la Comunidad Económica Europea, que trabaja a marchas forzadas por entender cuánta radiación tendría que entenderse como no dañina. Durante todo el año de 1986, México no exigió certificados de niveles de radiación en la leche que provenía de Irlanda. Una vez más, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear tendría que ir a contrarreloj. La primera recomendación de la CONACENUSA fue la más obvia: parar todo embarque que llegaba a México, usualmente por el puerto de Veracruz. Todo embarque que llevara consigo leche en polvo.
No solo eso, recomendó también que toda la leche que se tuviera en bodegas regresara de inmediato a aquel país. CONASUPO se negó, argumentó que criterios comerciales impedían la devolución de la leche. Obligada a optar por otra vía, la CONACENUSA integró un operativo de muestreo en las bodegas de la CONASUPO y la Liconsa. Todavía entonces, sin que la Secretaría de Salud supiera todo lo que estaba pasando. Una comunicación proveniente de Brasil lo cambió todo. Esta fue la del embajador Antônio González, que notificó que Irlanda había intentado vender leche en polvo a Brasil y que el contenido habría que tomarse con cautela debido al accidente nuclear, a medio mundo de distancia. Entonces, la Secretaría de Salud se dio por enterada de lo que estaba pasando por debajo de sus narices. Ahí es cuando México, Brasil y Argentina comienzan su propia investigación solo para corroborar la sospecha. La leche en polvo de Irlanda, de alguna forma todavía no comprensible en su totalidad, tenía rastros de la radiación del accidente de Chernobyl. La negativa de la devolución de la leche entonces en bodegas hizo que la CONACENUSA tuviera que comprar equipo especial con tal de tener un operativo para seleccionar muestras en busca de leche contaminada que pudieran estar en suelo mexicano, y sin embargo, los lotes seguían llegando. Se estima que 39,000 toneladas métricas de leche proveniente de Irlanda llegaron en el año de 1987, incluso más de lo que México compró en el año anterior. En marzo de 1987, 3 barcos cargados con leche llegaron al puerto de Veracruz y la CONACENUSA no podía más que encontrar la manera por organizar los operativos de muestreo en busca de contaminación. Pero la CONACENUSA no podría haber tomado muestras de los primeros cargamentos, los que arribaron entre el mes de junio de 1986 y enero de 1987. La misma comisión lo notificó a través de vías oficiales, asegurando que 11,333 toneladas métricas que se comercializaron en ese lapso jamás recibieron inspección. Aquí es donde la historia comienza a bifurcarse. La revista Proceso asegura que el escrito proveniente del embajador Antônio González llegó solo 3 meses después del accidente de Chernobyl, lo que habría puesto sobre aviso a la CONASUPO, CONACENUSA y hasta la Secretaría de Salud. La versión oficial, sin embargo, indica que el escrito no llegó sino hasta principios del año 1987, lo que instó la colaboración entre los 3 países y eventualmente el acuerdo con la empresa exportadora Irish Dairy Board, sobre que la leche no debía pasar los 370 becquereles de cesio 137. La leche distribuida entre los meses de junio de 1986 a enero de 1987 nunca fue comprobada. No se sabe si en efecto, al menos una parte contaba con índices elevados de contaminación radiactiva, y no se puede asegurar ni su afectación ni su inocuidad. Tampoco se tiene registro de su distribución, si toda ella fue ocupada en CONASUPO y Liconsa o enviada a las empresas filiales, quienes al parecer tampoco contaron con los instrumentos necesarios para detectar los niveles hasta que la empresa Wild Bales detectó los 2,700 becquereles. A pesar de la gravedad de la imposibilidad de la detección de niveles de cesio 137 en leche distribuida por la CONASUPO, el hecho no fue revelado de momento. En vez de ello, la Secretaría de Salud, CONASUPO y CONACENUSA comenzaron a tener reuniones técnicas para conseguir disminuir la toxicidad de la leche en polvo que estaba siendo encontrada en los lotes de bodegas. La idea para solucionar el problema era diluir la leche contaminada. A la llegada de los 3 barcos cargados de leche en polvo provenientes de Veracruz, la CONACENUSA recomendó que todo embarque de leche de procedencia europea no rebasara los 50 becquereles, un límite mucho más restrictivo que el que pactaron los europeos. Fue entonces cuando la CONACENUSA sugirió la posibilidad de disminuir los niveles de lotes con 44 becquereles con otros mucho más puros. Así es,
La solución planteada era mezclar la leche con altos índices de contaminación con leche que tuviera niveles mínimos, como si de azúcar en café se tratase. Sin embargo, por más increíble que parezca, las discusiones para diluir la leche sí avanzaron en realidad. Se llegó a la conclusión de que una prueba piloto podría realizarse en bodegas de Liconza, en Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México. Eventualmente, la prueba tuvo que cancelarse por temor a que toda la planta que procesaba leche para programas sociales quedara contaminada. Fue entonces cuando comenzó un peregrinar de la Secretaría de Salud, CONASUPO y CONACENUSA por encontrar una planta que tuviera la infraestructura para hacer la dilución. Meses después, la causa fue considerada como perdida por parte de la CONASUPO. Sin embargo, fue entonces que la leche, con índices de 150 becquereles, fue liberada. La distribución de la leche se hizo a sabiendas del rebase del límite de los 50 becquereles propuestos por la CONACENUSA, pero se consideró que el indicador seguía siendo menor a los 370 becquereles recomendados en Europa. Así, fueron un total de 2.436 toneladas las comercializadas en lotes de los que no se clarificó su destino. Adicionalmente, hubo otras 1.497 toneladas de leche en polvo que al rebasar los 370 becquereles permanecieron almacenadas en bodegas hasta que México encontrara qué hacer con ellas. Pasaron 18 meses de recibir leche potencialmente radiactiva. Para el año 1988 no paraban los muestreos de la CONACENUSA, los análisis científicos y los debates comerciales para devolver la leche, pero nada ocurría. El secreto había sido guardado por mucho tiempo. Un año después, el 21 de enero de 1988, una organización ecologista le dio la vuelta al tema y tomó desprevenido al gobierno. Ese día, la organización ecológica, el Grupo de los 100, denunció en conferencia de prensa la compra de leche contaminada por parte de la CONASUPO y exigió la devolución inmediata a Irlanda. Esa fue la primera vez que la opinión pública se dio cuenta que el gobierno llevaba más de un año recibiendo leche contaminada por el accidente de Chernobyl. No hay información oficial sobre que esa conferencia haya acelerado los procesos, pero debió hacerlo, porque no más de un mes después, el 18 de febrero, por fin la Secretaría de Salud ordenó oficialmente toda la devolución de leche que hubiera sido encontrada contaminada por encima de los 370 becquereles, directo hasta Irlanda. CONASUPO recibió el dinero correspondiente, pero el no haber comunicado a tiempo provocó un escándalo de mayúsculas proporciones que afectó la credibilidad del gobierno y levantó sospechas sobre la veracidad de la información oficial. Un reporte hecho por la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional en el año de 1999 demostró que la CONASUPO sí fue responsable de importar leche contaminada y que lo hizo con conocimiento de causa. Además, se concluyó que la CONACENUSA intentó de inmediato regresar toda la leche contaminada, pero que los criterios comerciales establecidos por la CONASUPO impidieron la devolución inmediata. A pesar de que este no parece ser un caso tan grave como el de Cobalto 60, donde los estragos se ven presentes incluso hoy día, lo cierto es que el regreso de la leche contaminada a Irlanda aún está en duda. En una entrevista del año 2019, el vicealmirante Rodríguez asegura que los barcos Sonora y Peasant, que llevaban la leche contaminada, fueron desviados y en vez de regresar a Irlanda en el año de 1988 con la leche contaminada, llegaron a Tampico, desde donde la leche fue nuevamente descargada y distribuida. Incluso Rodríguez le dijo a Imagen Televisión que uno de los trenes con leche se descarriló antes de llegar a Monterrey, en donde hubo robo hormiga por parte de la población del lugar. Sin embargo, no hay evidencia oficial que sustente este operativo.
La opacidad del manejo del tema por parte del gobierno federal es lo que permitió que versiones tan dispares como esta sigan viviendo hoy día en el Internet. No son pocos los periodistas que dicen haber encontrado un incremento de cáncer infantil en los años subsecuentes. El propio Pascal Beltrán del Río entrevistó a presuntos afectados por la dispersión de la leche contaminada, y en el famoso libro Caso Conasupo de Guillermo Zamora se recopilan varios testimonios más. La versión oficial de la Secretaría de Salud es que no hubo afectaciones a la población en México luego del accidente, aunque reconoce que no hubo un modelo epidemiológico para detectar y llevar seguimiento a casos. Zamora contrarresta en su libro, en donde dice que el cáncer infantil aumentó en un 300% en la década de 1987 a 1997. El punto medio es el de la doctora Rocío Cárdenas, en aquel entonces miembro del Departamento de Oncología del Instituto Nacional de Pediatría. Reconoció a la jornada un aumento de fallecimientos por cáncer infantil entre el periodo de 1987 y 1999, pero a falta de un modelo epidemiológico, una investigación a conciencia de carácter científico, es imposible establecer causalidad entre el caso Conasupo y la alza en casos de cáncer. La falta de transparencia en la información, eficiente comunicación gubernamental y análisis científico hará que el impacto del caso Conasupo nunca se conozca a profundidad.